Buenos días, Buenas tardes, buenas noches donde quiera que estés, y a la hora que sea. bienvenido a un programa más de So Human. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás, Jonathan? Yo estoy bien. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Hello a todos, ¿cómo les va? Próximamente vamos a saludar en otros idiomas, ¿no? Así que Hello. prepárense para Sí. aprender Quichua con nosotros. Bienvenidos. Me parece una muy buena sugerencia. Bienvenidos a todos y todas que nos escuchan en el tercer programa de So Human. Les traemos el episodio número 2 de la serie Ella dice, él dice, o él dice, ella dice, no importa el orden, en el que trataremos la segunda parte del machismo. En el programa anterior nos enfocamos en el machismo dentro de la iglesia. Esta vez vamos a expandirnos un poquito y vamos a hablar del machismo en general dentro de la sociedad. Así es. Y muchos se pondrían a pensar, ¿no? ¿Qué puede decir la iglesia? ¿Qué puede decir Dios sobre el machismo? Y muchos piensan que solo se enfoca en hablar en la iglesia y ya está, pero aún los mismos versículos de la Biblia tienen mucho que decir para la sociedad también. Exactamente, recuerden que Jesús nos dijo que somos la luz del mundo, entonces hemos discutido cómo deberíamos comportarnos dentro de la iglesia en cuanto al machismo. Vamos a expandir un poco esa idea para ver cómo el cristiano debería comportarse fuera de la iglesia y qué ejemplo debería dar a aquellos que no conocen a Dios, particularmente en este tema del machismo. Y ahora que hablamos del machismo, yo tengo una pregunta, Kevin, así en lo personal. Tú como hombre y yo como hombre, y como el Don Cámaras como hombre también. Todos como hombres. Todos como hombres aquí, revisamos nuestras cédulas y estamos certificados que somos hombres. ¿Crees que existen tipos de machismo? La verdad no es algo que me haya puesto a pensar, ¿no? La verdad el machismo se encapsula como un tema general. Tú, Jonathan, ¿qué piensas? Tipos de machismo, no sé si hay el machisísimo o el machismito. Ojo, no estamos hablando del falso machismo, eso es otra cosa. Hablamos del machismo. Ahora, que se hagan los machos ya corre por su cuenta. Ya cada quien. Bueno, ¿y cuál es la respuesta, Jan? La respuesta es que sí, realmente sí existen diferentes tipos de machismo y entonces yo pienso que es muy importante comenzar a analizarlos. Tenemos el machismo tradicional, ese que viene transcurriendo desde épocas antiguas, se lo pasó nuestro padre, se lo fue traspasado a nuestro padre por su padre y así sucesivamente. De hecho, el tradicional es uno de los más comunes que existen. Trata de donde las mujeres no, claro, dichos de hombres, ¿no? Que las mujeres no pueden ser más que amas de casa, que no deben trabajar, que solo deben dedicarse a la vida del hogar, cuidar a los niños, que no tienen cierto derecho que el hombre tiene cuando sale afuera. Y ahora, este machismo, cuando lo llamas tradicional, quiere decir que ya no existe, que está abolido o sigue vigente. Realmente no, porque he conocido a mucha gente que ha venido con la tradición por causa o bien de su padre o de un abuelo muy cercano. Y topando el tema de los abuelos es algo que mucha gente de edad avanzada no ha podido, por decirlo así, romper. Siguen teniendo esa misma mentalidad de que la mujer debe dedicarse a la casa, aún teniendo 70 años. Ahora que hablas de abuelos, les cuento una mini historia chiquita sobre mi familia. El lado materno viene de Manabí, entonces son bastante... Segmento de la historia. Segmento de la historia. Viene de Manabí, entonces hay mucho tradicionalismo ahí. Mi abuelita a mi abuelo es el primero el que le sirve, es el único que le sirve en plato separado cada parte de la comida, le da cubiertos, del resto come con cuchara de plástico. La mejor presa le da a su esposo. Y si lo vamos desde el punto de vista bíblico, no está mal, ¿no? Porque está honrando a su esposo, está honrando a su hogar. El inconveniente un poco es que primeramente ella se pone súper abajo, ¿ya? Y a las mujeres de la familia siempre es a las últimas que atiende, a las que les da como que el perrito, ¿no? Entonces, puede ser tierno, cumple su labor de esposa, pero yo creo que hay algo de machismo ahí, ¿no? Y extremismo, hay que aprender a diferenciar lo que es honrar al marido y deshonrarse a sí misma. O sea, no tiene que suceder lo segundo, deshonrarse solo como excusa para honrar al esposo. Y ni deshonrar a alguien más, ¿no? Porque en el afán de honrar a mi abuelo, y como que las dos personas pueden tomar
no son un rol secundario, sino mucho, mucho más abajo que eso. Pero sí, concuerdo, creo que somos un país, o en Latinoamérica en general hay un machismo bastante genealógico, pronunciado, que se pasa de generación a generación, donde hay un rol específico para el hombre y solo para el hombre, y un rol más servicial, más de segunda clase para la mujer, la mamá. Mira, Kevin, yo creo que este tema del machismo, yo creo que se remonta desde hace mucho tiempo atrás, o sea, muchos años. Mira, es algo muy increíble cómo el machismo, a pesar de varios siglos atrás, sigue aún presentándose en el siglo contemporáneo, ¿no? Me refiero a que, mira, yo estaba leyendo un estudio, solo les doy un dato nomás, que hay una teoría que está a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, en donde el historiador israelí Yuval Noah Harari, sí estoy bien, él se dedicó a investigar y a reflexionar sobre la desigualdad de sexos. Y mira, es muy increíble porque tiene tres, les voy a dar el resumen así, tiene tres teorías, que la primera justifica que el hombre, se inicia el machismo porque el hombre desde la época, diríamos, cavernícola, se encargaba de hacer los trabajos duros. Y bueno, por su fuerza física, etc. La segunda teoría menciona por la hormona masculina, que es lo que aumenta la capacidad física del varón, ya incluyendo sus niveles de agresividad, que lamentablemente hasta el día de ahora persiste y que eso ha causado problemas intrafamiliares. Exacto. Y la tercera teoría, que bueno, aquí ya es algo más evolutiva, ¿no? Programa que el varón está programado para el machismo porque de su secuencia biológica. Entonces, debido a esto es porque el hombre piensa que tiene que tener en sumisión y la mujer solo tiene, como tú dijiste, que cuidarle y darle todo lo bueno a él y que se sienta la última rueda del coche, en este caso frente al hombre. Entonces, me pareció importante este dato porque es una breve historia de donde empieza a desarrollarse el tema del machismo y cómo se ha mantenido hasta el momento actual. De hecho, es verdad. Y como tú topaste, la última teoría es algo generacional incluso, porque el tradicional se encarga de que, por ejemplo, los que eran jóvenes en las épocas de nuestros papás, en sus épocas de muchachitos, de seguro su papá siempre les decía la idea, no, mira, esto es de varones, esto es de mujeres, tú juegas fútbol, tu hermano no puede jugar fútbol, un ejemplo. Entonces, se encarga de poner tanto límite a la mujer de que ella tiene que dedicarse incluso a solo quedarse en la casa, y eso impide que haya habido casos, yo he escuchado y leído artículos donde prohíben que incluso la mujer consiga una carrera universitaria. Es que esto de la educación, el acceso a la educación de las mujeres es relativamente moderno, ¿no? Solo en Ecuador creo que probablemente en los últimos 50 años se ha visto mayor número de mujeres accediendo a educación secundaria y mucho mayor, mucho menor número de mujeres en educación superior. Entonces, sí, yo creo que aplica efectivamente. Y eso no es todo, porque incluso gente a inicios de este siglo, gente igual decía que es increíble que una mujer esté trabajando o ocupe un cargo tan alto o que gane más dinero y cosas así. Y te pones en plan de que esas personas están diciendo que no es correcto. Y muchas ocasiones el machismo tradicional también tiende a estar ligado en la iglesia. En la anterior semana hablamos mucho sobre lo que era el machismo en la iglesia y tienen un pensar muy similar, siempre prohibiendo que, o bien en el caso de la iglesia, la mujer no pueda ejercer un cargo en la iglesia, o en la vida secular, que la mujer no pueda tener un trabajo. Ahora, hay algo que me gustaría decir, tomando una cita de las Escrituras, que dice en Tito, capítulo 2, versículos del 4 al 5, y cito, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, yo sé que en el ámbito del machismo tradicional tiende a estar incluso un tanto ligada lo que es la iglesia, en su mayoría católica. Y he visto cómo todo esto
suele estar en plan mal ubicado o tergiversado. Hay algo que me gustaría dejar muy en claro. Las escrituras no dicen como tal que la mujer no puede ocupar un oficio o no puede trabajar. Lo que sí dice es que éstas tienen que ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, el asunto es que aquí dependen dos factores. Si a la mujer realmente en el ámbito espiritual le cuesta mucho completar estos requisitos, entonces, por la palabra de Dios debería considerarlo, plantear, hacer su trabajo como madre, como ama de casa. Ahora, pero si ella sabe que puede trabajar y cumplir estos requisitos a la vez, Dios la va a apoyar incluso, puede llegar a ocupar buenos trabajos. Agregando es una pequeña aclaración, ¿no? Creo que en el machismo tradicional, que todos heredamos, ¿no? Porque sería una mentira decir que todos no tenemos un poquito de eso. Y recordemos que Cantares nos habla, pues Cantares... no, Eclesiastés, disculpen. Eclesiastés habla de que siempre son dos mejor que uno, ¿no? Entonces, si bien puede que las mujeres estén mejor equipadas, tengan mejor paciencia, o sea, lo tradicional que las mujeres se hagan cargo de ciertas labores en el hogar, no quiere decir que son las únicas. Así que hombres, esposos, tengo una manito, que también el hogar no es solo de sus esposos, sino es suyo también. Los hijos no son solo de sus esposas, son suyos también. Así como pueden los dos trabajar afuera, también pueden incluso trabajar en casa, organizando, limpiando, obviamente poniéndose de acuerdo un día así todos para que no haya inconvenientes. Ahora bien, topando el tema del trabajo, y con esto paso al segundo tipo de machismo que existe, el cual, a diferencia del tradicional, este es contemporáneo. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar este machismo? Como sabemos, la revolución femenina ha tenido mucho de qué hablar en estos tiempos, en estas décadas. Ahora que ellas ya tienen la libertad de poder trabajar, que ya pueden trabajar, estudiar, realizar, votar, cualquier cosa, aún ha habido ese cierto machismo en el ámbito contemporáneo. Y a esto me refiero en las situaciones laborales y por tanto también económicas. Si antes se decía que las mujeres no podían trabajar, que debían de vivir en la casa y todo eso, ahora se dicen que las mujeres, vuelven en cambio, bueno, que trabajen, pero no pueden ganar más que el hombre o no pueden ocupar un cargo mayor que un hombre. Hay ciertos, no sé si han escuchado alguna vez se llama bueno, es una brecha del salario, ¿no? La brecha salarial. Hay varias posiciones sobre eso, ¿no? Pero yo creo que aplica en cuanto a que hay trabajos que están como, entre comillas, diseñados para las mujeres, no necesariamente porque se está explotando una de sus virtudes, uno de sus talentos, claro, sino porque más bien se las objetiviza, me parece la palabra. Y con esto me refiero a que se busca camarera, se busca mesera, se busca recepcionista con presencia y demás, en la cual se considera que la mujer es la que tiene que llamar la atención para los clientes. Y eso incluso va desde una mujer que entrega volantes afuera, hasta una actriz porno. Exactamente, hay esas labores creadas, entre comillas, para mujeres. Claro, existen sus límites. Obviamente es muy diferente que la mujer que entregue volantes, no digo que sea un trabajo malo, obviamente todo tiene su límite y su perspectiva. Una cosa es que estés entregando volantes, pero así toda presentada, bien vestida, a otra que ya te pongan a utilizar ropa con la intención de llamar la atención de vista la mayoría de hombres. Ahora, yo quisiera agregar algo sobre cómo diferenciar esto del machismo tradicional y contemporáneo. Yo creo que en nuestra generación o en nuestras generaciones ha habido un salto de concientización, de que ahora todos tratamos de, sí, yo no soy o no voy a ser ese esposo pegador, no voy a ser esposo que me borracho, que ese esposo que tenga 10 mujeres afuera del hogar, y creemos que con eso ya dejamos de ser machistas. Pero hay este machismo del que hablaba ya en contemporáneo, desde mi perspectiva, creo que alguien lo llama micromachismos o algo por el estilo, pero que son actitudes no tan convencionales o que no estamos acostumbradas. Esta que les comentamos en lo salarial, en lo laboral, pero creería que también hay en otros campos.
no sé, a mí se me ocurre que uno de los lugares que uno menos se fija, pero que más machismo hay es en el Internet, en las redes sociales. Es Sobre fácil todo, compartir una opinión cuando uno no da la cara en redes sociales y mucho más en contra de mujeres, cuando se las objetiviza. eso sí, full. Siempre vas a toparte que cuando aparezca una foto de una mujer va a tener muchos más likes que la de un hombre en la misma pose. Ujú. Es que es objetivo. La mayoría de cosas que se proporcionan para productos que se quieren vender o incluso la mayoría de modelos famosos tienen que ver con el ámbito femenino y esto es porque hay un negocio manejado por un hombre de trasfondo. Y lo que decías tú del uso de mujeres para repartir volantes de forma tradicional existe también en las redes sociales. Uno mira los anuncios de bebidas, de tecnología, incluso que no tiene nada que ver, que me lo vende una mujer o un hombre. Salen chicas a muchas veces con poca ropa o en apariencias sugestivas. Pero es eso, es una forma de objetivizar a la mujer, utilizarla como una decoración para el producto o servicio que quieras vender. Y yo pienso que incluso esto ha trascendido tanto en las mujeres que he visto que, no todas obviamente, pero han habido casos de mujeres de que piensan que, ay, tienen que estar bonitas para que puedan recibir más likes, conociendo que los que les van a dar más likes son los mismos hombres. Muy de acuerdo. Jonathan, ¿tú qué nos puedes contar? Mira, yo creo que este tema del machismo es algo muy, como tú dijiste, objetiva la situación, porque todo se basa en que el hombre durante el transcurso de la historia ha manipulado para su beneficio. Inconscientemente, la sociedad ha venido desarrollándose bajo ese diseño. ¿A qué me refiero? Me gustó un tema que ustedes toparon, el tema de los estudios. Hace mucho tiempo el hombre empezó que solo él podía estudiar, que él podía estar en las grandes universidades y, en fin, ustedes saben la historia. Pero en Francia se empieza a desarrollar, en este caso, la primera mujer que se quiere levantar contra esto y es asesinada. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente, sigue habiendo una opresión desde el tiempo anterior hasta la actualidad sobre este tipo de cosas contra la mujer. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, en la sociedad no se ha roto ese estereotipo que tenemos. ¿Es por qué razón? Porque nuestros padres o nuestras madres fueron criadas con eso. Tal vez ya no con la misma intensidad, pero tiene aún algo subliminal ahí que te dice, por ejemplo, no puedes llorar, un hombre no puede llorar, es algo subliminal. El hombre tiene que ser valiente porque no puede tener miedo a X cosa. Entonces, son cosas que se llegan a pasar con el transcurso de los años, que ahora no se lo ve como el tema de que es un machismo, sino que ya solo ve algo normal para un hombre, que eso dice el hombre, eso no es machismo. Pero yo me pongo a pensar y analizando toda esta situación desde la antigüedad, casi no ha cambiado el contexto. Lo que ha sucedido es que ha evolucionado la sociedad, sí. Se ha abierto plazas para las mujeres para el estudio, sí, estoy de acuerdo y me parece excelente porque los dos pueden cumplir una función muy importante dentro de la sociedad. Pero si vamos a épocas anteriores, incluso si nos metemos a profundizar de la Biblia, las mujeres se dedicaban a cuidar. Actualmente también hay mujeres que solo se dedican a cuidar. Entonces durante ese tiempo hubo un momento de opresión tanto del hombre que no pudo romper la mujer con ese estereotipo y es por eso que actualmente aún sigue habiendo el machismo. Claro. Y de hecho, el machismo que ahora más se ve, más que en la casa, incluso es en el ámbito laboral, a la hora de pagar. De hecho, yo recuerdo que una vez vi un video donde pusieron unos niños a realizar una misma actividad y les iban a pagar con una botella de Coca-Cola cortada con dulces adentro. Ahora, lo que recuerdo es que al niño le ponían los dulces hasta llenar el bote de Coca-Cola. Y a la niña le dejaban o bien hasta la mitad o un poquito más de la mitad. Y entonces le preguntaban a un niño que qué pensaba y decía que no era justo. A ella le dieron menos dulces por realizar el mismo trabajo que él hizo, mientras que él hizo más. E incluso uno tuvo la noble acción de darle de su parte para que quede la balanza igual. Yo creo que debemos aprender de esos niños, ¿no? Hay que, Sí. hay que compartir este video en redes para que lo vean las personas. Yo quisiera ver algo, ya cerrando este tema un poquito, lo que decía Jonathan de que hay ciertas actitudes o ciertas creencias, ¿no? Como la que el hombre no debe llorar.
o que el hombre siempre debe ser valiente y fuerte, pero creo que ahí también hay, si bien es algo injusto hacia el hombre, que esto trataremos en un programa más adelante sobre el feminismo, creo que esto de asignar ciertas emociones, agregarles un valor afirmativo o negativo a las emociones también es una forma de machismo. El hecho de que alguien sea valiente, tenemos todos como que grabado eso, o la gran mayoría de personas grabado que solo los hombres pueden ser valientes, que solo los hombres pueden ser fuertes, y que solo las mujeres pueden llorar, o que solo las mujeres pueden ser emocionales. Es injusto para el hombre en este caso, porque tal vez se limitan las emociones, pero también se le está asignando una debilidad que creo que no es Yo pienso que eso es bien ganada a las mujeres. Yo creo que eso es un pensamiento tanto machista como feminista. Que se pueden abusar de ambos Sí. lados, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasando a otro tema, para ya ir al corte, algo que me gustaría hablar es que hay algo que comparten de cierta forma el machismo tradicional como el contemporáneo, y esto es la misoginia. La misoginia es el odio irracional que existe de un hombre hacia una mujer. Muchas veces de los casos que he escuchado tiene que ver porque el hombre recibió un dolor o un afectamiento de parte de una mujer hacia su persona. Y entonces ya puede ser directamente de un ámbito materno, de un noviazgo mal vivido y etcétera. Y para pasar al corte, me gustaría dejarte una pregunta, Kevin. Soy todo oídos. Dime, ¿tú crees que el machismo puede tener consecuencias graves? Definitivamente. Sí, sí, no hay duda de esto, pero hablaremos de esto cuando volvamos del corte. Gracias. Bienvenidos de vuelta. Y estamos aquí. Vamos a... Nuevamente regresamos. Hemos vuelto. Si recién nos sintonizas, nada, todavía no estamos en radio. En algún momento estaremos en radio. Pero, recapitulando un poquito, estamos hablando del machismo en la sociedad. Recuerden, esta es la segunda parte de la serie Ella dice, él dice, o él dice, ella dice, como quieran leerlo. Y en el programa de hoy estamos hablando del machismo en la sociedad. No hemos salido un poco del ámbito de la iglesia, solo luego hablamos en el primer programa. Si no lo escuchaste, vaya al podcast número 2. Pero en este estábamos hablando del machismo en la sociedad. Ya nos introdujo a una forma de verlo, ¿no? Que era de dividirlo en tradicional y contemporáneo. Y nos quedamos con la pregunta en el primer segmento de si es que el machismo tiene algún tipo de consecuencia. Y la respuesta es un rotundo sí, yes, we, no sé, en cualquier idioma que quieran escucharlo, es un sí. Ari. Y de hecho, es quichua. Y de hecho, es algo que vemos todos los días en las noticias. Yo creo que ustedes prenden a la hora que quieran en las noticias, se van a escuchar de un femicidio, de una violación, de algún tipo de violencia en general en contra de la mujer. Y es de hecho una epidemia que ha existido siempre. En el tiempo de la pandemia se ha hecho aún más grave porque meter a tantas personas tanto tiempo en una casa, pues se genera estrés y creo que las peores cosas de cada persona van a salir, especialmente el machismo. Entonces, la respuesta es un sí, genera diferentes tipos de violencia el machismo. Queremos hablarles de tres particulares, no son las únicas, pero son, creo que las que encapsulan la violencia en general. Vamos a comentarles que les queremos contar que la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica o verbal son los tipos más comunes o los resultados más comunes del machismo que vimos en nuestra sociedad, en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en todo lado. Para conversar un poquito de la violencia física, antes de ir a la parte bíblica, chicos, ¿qué sabemos, qué escuchamos, qué opinamos sobre esto? De hecho, lo que tú dices es algo muy curioso, porque de los tipos que acabas de dar realmente, de estos varían un montón. Son la principal fuente de muchos tipos de diversidad de machismo que existen. Ahora, claro, no es una lista comprensiva de todos los tipos de violencia, no estamos hablando de los principales, de los más... Los que dan origen, realmente. Ajá. Y, de hecho, no es necesario... Yo creo que absolutamente todas las personas que nos están escuchando deben conocer a alguien, o lamentablemente muchas de ustedes habrán sido víctimas o son víctimas. Y creo que quisiera hacer un primer, antes de desarrollar un poco el tema, invitarles a no quedarse callados, a buscar ayuda. Creemos muchas veces que no
que somos las únicas o somos los únicos los que nos pasa. Recuerden que no es así. Hay muchas personas, no crean que es su culpa, no crean que el tipo de violencia que estén sufriendo lo han causado ustedes. No hay excusa para la violencia. Definitivamente no hay excusa para la violencia. Entonces, antes de continuar, por favor, si ustedes lo están viviendo, traten de hablar con alguien, busquen a alguien de confianza, busquen a alguien, alguna organización que pueda ayudarles. Nosotros en lo posible postaremos de los números de agencias que puedan ayudarles con esto. No se queden calladas, créanme que la violencia no es algo que solo desaparecerá o mañana cambiará su pareja. Si no actúan, si no buscan ayuda, es muy difícil que pueda cambiar la situación. Y obviamente les invitamos a que busquen la ayuda de Dios. Recuerden que Él es su Padre Todopoderoso, que lo ve todo, sabe lo que ustedes están pasando. Entonces, búsquenlo a Él primero, pero también busquen ayuda de otras personas que puedan ayudarles. Ahora sí, en cuanto a la violencia física, bueno, su nombre lo indica todo. Hablamos de toda forma de maltrato, toda forma de agresión. No necesariamente que haya un arma, que haya puño cerrado, un sacudón, un apretón. Lanzada de platos. Lanzada, exactamente, utilizar objetos como objetos. Todo este tipo de agresión física, todo lo que les causa un dolor físico, se considera violencia. Y la palabra de Dios es bastante clara sobre esto. Les voy a invitar a que vayamos a 1 Pedro 3:7. Les voy a leer la versión Reina Valera 1960. Pero Pedro nos dice muy, 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 muy claramente cómo los esposos deben ser, cómo los novios deben ser. Recordemos que la violencia no solo existe en el matrimonio. Regularmente la violencia de cualquier tipo empieza desde mucho antes. Entonces, en 1 Pedro 3:7, la palabra de Dios nos dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, ellas, sus esposas, sus parejas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y mucho énfasis en que dice como a vaso frágil. No dice como a saquillo, como a ropa sucia, como a pelota. Como la olla. No dice que es su pelota para sacarnos del estrés, las frustraciones. Exactamente. La palabra es muy clara y nos dice que tratemos a las mujeres en general, pero particularmente a sus esposas, sus novias, como un vaso frágil. De hecho, es muy curioso lo que dices, porque topando mucho sobre lo que es la violencia física, esto genera un gran miedo en la mujer, porque, como tú dijiste, si hablábamos de dónde se origina, puede ser incluso antes del matrimonio, quien quita que muchas mujeres no se han cansado con ese miedo, de que, quién sabe, llegan golpeándolas tantos años desde el noviazgo que apenas empiezan, que no fueron capaces de poner un alto a esa relación y mucho menos negarse a casarse porque tienen miedo realmente de cómo vaya a reaccionar. Incluso he llegado a ver videos de ejemplos de cómo más o menos sería la actitud de una mujer que tiene ese miedo y la mayoría de ocasiones se mantiene callada o es tan cuidadosa con sus palabras con el fin de evitar de que su marido se irrite y estalle en ira y vaya a golpearla de pronto. Mira, yo también quiero acotar algo ahí muy importante, es que el frenar el machismo también va a depender de la mujer. Porque mira, yo he visto casos, muchos casos, incluso en donde nosotros arrendamos, tenemos muchos casos de que sucede esa violencia. La violencia está dentro del machismo. ¿Por qué razón? Porque el hombre lo que hace es imponer su fuerza a la mujer y, bueno, ahí es donde inicia la pelea, porque quiere tener la razón o a golpes. Y mira, ¿qué sucede? Yo creo que aquí también depende mucho de la mujer el frenar este tipo de machismo, esta violencia que genera el machismo, porque así venga la policía, así venga toda la comunidad, si no frena ella el machismo, si sigue permitiendo eso dentro de su casa, entonces no va a llegar a ninguna solución, no hay ninguna... Diríamos en este caso que se vuelve la mujer masoquista, ¿me entiendes? Exacto. Y muchas veces terminan dándole la razón al hombre, diciendo, no, es que es por mi bien. Él lo hace porque me ama y es... Mate o pegue, marido es. Recuerda esa frase. Esa ley es hecho pedazos, al menos desde mi punto de vista, me parece muy incorrecta.
O sea, yo pienso que la mujer no es un objeto para ser menospreciado, la mujer es un ser humano también. Recordemos que somos creación de Dios, ¿verdad? Y ya vamos a tocar el tema más adelante, ¿no? Pero recuerden que todos somos creación de Dios, no podemos menospreciar a nadie. Antes de que hables, Kevin, te voy a cortar un pequeña. Y mira, me llamó la atención lo que tú dijiste, ¿no? Que yo creo que tanto como tú, Jan, Kevin, mi persona y bueno, miles de personas no estamos de acuerdo con esa frase. Pero para que haya sucedido el machismo en un nuevo hogar es porque tuvo problemas psicológicos anteriores. Exactamente. Entonces, bueno, les dejo ahí, ¿ustedes qué opinan? Y definitivamente espirituales. Yo creo que si nuestras vidas no están... Bueno, también espirituales. Recordemos que, Claro, que lejos de sin Dios... Cristo nuestra vida es hecho pedazos. Ajá, lejos de Dios es nuestra naturaleza la que manda, y nuestra naturaleza es bastante cochambrosa, bastante oscura. Y tú que tomas el tema psicológico, ese es otro punto, porque también existe la violencia psicológica y esta va muy ligada incluso a la violencia verbal. Ven que he escuchado, no sé, es mi experiencia únicamente, no creo que se puede poner una balanza cuál violencia es peor o es menos, Todas son menos mala, todas son malas. Pero Todas he escuchado son que horribles. hay muchas personas que han vivido esto de la violencia psicológica y verbal, tiende a tener secuelas un poco más duraderas y más profundas, porque llega a ser el convencimiento del... Se convence que de la que tiene que víctima, ser así. que la víctima asume que eso es lo normal, que la violencia... Exacto, de llega cualquier tipo a es creer que costumbre. todo está bien, o sea, que si es que hay esa violencia, si hay ese maltrato, sea físico, psicológico, verbal, como tú dices, Jan, Claro. la persona se llega a acostumbrar. De hecho, si hablamos en lo psicológico y verbal también, la única forma de herir tan fuerte a una mujer no solo es a golpes, también es con la palabra. ¿Cuánto puede afectar decirle a una mujer una descripción negativa? Como por ejemplo llamarla gorda o que está fea o que te ha pasado porque estás así. Cuando te cosas conocí así. no eras así. Exacto, y eso la afecta porque dice, o puede llegar a pensar que qué pasó, ya no me ve con esos ojos, ya... Se acabó el amor. Exactamente, y eso afecta mucho. De hecho, incluso, especialmente con la verbal, me sorprende cómo un insulto puede ser igual de doloroso que dar un golpe. Y exactamente, yo creía que, pero los juegos son un poco más duraderos. Yo creo que todos, sin ser mujeres, no estamos aquí hombres, pero les pongo este ejemplo. Yo creo que si todos nos vamos a preguntar en algo que nos hayan dicho en la escuela, en el colegio, un amigo, una exnovia, lo que sea, a veces uno le queda sonando esa palabra por años, a veces Y lo psicológico. una crítica a uno le vuelve tan inseguro sobre ciertas cosas que imagínense cuánto más del abuso, la violencia hacia la mujer. Y con esa psicología comienzan a existir las inseguridades, el menosprecio a sí mismo por la misma inseguridad y cosas así. Y nuevamente, acudiendo a la palabra de Dios, traemos un llamado de atención para este tipo de violencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la violencia verbal o psicológica? Bueno, primeramente en Colosenses 3:19, y aquí muy explícito dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Santiago 1:19 y 20 continúa dando un consejo para la ira. Recordemos que la violencia va muy pegada al enojo, a la ira, la falta de autocontrol. Así es. Y dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, repito, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para aquellos que usaban incluso las mismas escrituras para justificar sus actos machistas, aquí tienen con las mismas escrituras. Ahora, ¿qué dicen? Es solo cuestión, recuerden que la Biblia pues describe todo evento, toda circunstancia de nuestras vidas. Si no sabemos dónde encontrar sabiduría y tenemos una Biblia y no la estamos abriendo, pues señores, un llamado de atención. Mira, y yo creo que el tema de aquí, es como tú dijiste, Jan, que sin Cristo vamos a continuar con nuestros errores. Y mira, ¿y cuál es lo que a mí me llama la atención de la Biblia, como habíamos hablado en el anterior episodio, de que Dios no llamó a que el hombre sea ni más y la mujer tampoco se crea de menos? Exacto. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza,
representando una igualdad. Y yo creo que aquí durante toda la historia que quiere demostrar Dios en su palabra, es el buen cuidado entre la mujer, buen cuidado que el hombre le dé su amor, le dé su cariño, le cuide a la mujer, pero que también sea sabio y sea prudente con ella, porque ocasiones han pasado de que el hombre, por la mínima cosa que llega a sucederle exteriormente, llega y se pega en casa. Entonces, ahí yo creo que es un momento en donde Cristo nos llama a reflexionar y a decir, a ver, la palabra nos dice que amaos los unos a los otros. Yo estoy amando a mi esposa cuando yo le demuestro algún tipo de violencia, algún tipo de agresión, sea física o verbal. No, definitivamente no. Y lo que a mí lo que me impacta más, y bueno, también me importa mucho, es que en la palabra de Dios, eso les voy a dejar para que ustedes busquen ese versículo. Quiero que tengan el tiempo de buscar el versículo en la Biblia, que lo voy a parafrasear, que Dios los niega. O sea, si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo te dices amar a Dios? Mucho más si hablamos de un amor de pareja. Exacto. Y créame, y lamentablemente llega a suceder esto. ¿Por qué razón? Porque no hay una comunión entre las parejas, no hay una búsqueda a Cristo, porque cuando uno empieza a buscar de Cristo se da cuenta que su palabra nos transmite ese amor, y ese amor es lo que nosotros reflejamos a nuestra pareja. Creo que la palabra habla también de que, bueno, nos dice que si no amamos a nuestro prójimo, que lo podemos ver, tocar, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no estamos, que no lo podemos ver? ¿Cómo amamos a Dios que no lo vemos si no estamos amando a nuestro prójimo, a nuestra pareja? Y eso es nuevamente el llamado, ¿no? Queremos hacer un énfasis muy, muy, muy importante a ti, chica, soltera, unida, casada de 50 años. No importa cuánto tiempo lleves con tu pareja, no importa cuántos años tengas con tu pareja. No importa qué tan, disculpen, no sé, si están familiares con la palabra curuchupa, qué tan curuchupa sea tu familia, pensar que marido es marido, que el matrimonio es para toda la vida. Recordemos que la palabra de Dios es clara sobre amarnos nosotros. Si ustedes no están recibiendo esto y mucho más están sufriendo violencia, por favor, busquen a alguien que les pueda ayudar. No se queden calladas. Para Dios no hay nada imposible, pero si esta persona que las maltrata no está con Dios, no crean que va a cambiar un día para otro. Exactamente. Así que busquen ayuda. No están solas, hay alguien que siempre está dispuesto a darles una mano. Y si consideran que somos nosotros el canal por el que quieren hacer oír su voz, pues están nuestras redes sociales para que se puedan poner en contacto. Nosotros nos comprometemos a compartirles los recursos necesarios para que puedan encontrar ayuda para su situación. Exactamente. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @sohumaneco de Ecuador. Estamos disponibles ahí en Facebook, Instagram, y para los más juveniles ya también estamos en TikTok. Exactamente. Bueno, necesitamos un aplauso, TikTok. Y continuamos. El último tipo, no el único, recordemos que no es una lista comprensiva, sino es las formas de violencia más comunes. Y como la base también. Es la violencia sexual. La Biblia habla de eso también. Si alguien no lo sabía, pues les invitamos a leer. No vamos a leer porque es una historia un poquito larga, pero está en 2 de Samuel, capítulo 13, versículos del 12 al 19, en la que habla de la historia de cómo Amnón violó a Tamar. Es muy fuerte. De hecho, aquí tengo un pedazo de la cita y dice: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Aquí podemos ver un ejemplo claro de una violación. Y no cualquier tipo de violación, sino una violación de algo que pudo haber sido entre una relación como de pareja. La violación no está en solo cuando encuentra a una persona X y se quiere aprovechar de una persona, también está dentro de las parejas. Las violaciones no ocurren solo en los callejones oscuros, no ocurren solo aquellas que salieron de un bar tomadas, no ocurre solo
en un barrio pobre. La violación puede suceder en cualquier lugar. Y de hecho quisiera desmentir incluso dentro de nuestra casa, incluso. un pequeño, no es un pequeño, es un gran mito que hay por ahí que circula mucho en la sociedad, que dice que una mujer se busca que la violen, ¿no? Definitivamente estoy en contra de eso, no sé los testigos que tienen, pero no hay excusa, no hay el argumento de que estaba con ropa apretadita, chiquita y por eso se lo buscaba. Que estaba borracha no quiere decir que lo buscaba. No hay excusa, nadie busca ser violentado jamás. Entonces, yo he visto casos donde incluso, o sea, ponte a pensar, gente que puede ir vestida con un montón de ropa, también pueden ser víctimas de violencia. La cosa no está en la vestimenta, sino en quién es la persona. uh-huh. Entonces quisiera yo llamarles a todos a quitarnos de esa idea de que la víctima es víctima, la víctima nunca busca que le pase nada. Cuando vemos que a alguien le disparan en la calle, no decimos, ay, ¿por qué se cruzó en el camino de las balas? O decimos, justo hoy salió con un vestido así y les provocó a las balas que le lleguen. Uno no busca esas cosas. Ninguna mujer nunca, jamás busca ser violada. Así que quitemos esa idea de la mente. Y hablando sobre el ámbito sexual, es algo que uno de los mayores factores que pueden llegar a afectar psicológicamente a una mujer. Uh-huh. Leyendo la misma cita hasta el versículo 19, podemos ver que incluso Tamar salió gritando. Imagínense en el dolor que ella debió haber sentido para seguir. Y como ella mismo lo dijo, una deshonra, o sea, es algo muy deshonroso para una mujer, incluso algo traumático. ¿Y por qué creen que decían eso? Dios no escribe, no dice nada por accidente. Es exactamente lo que pasa actualmente. Si una mujer es violada, no necesariamente se le acusa o se le culpa al violador. Se le acusa a la mujer. Creemos que la mujer tiene culpa de alguna forma. Exactamente, mira, es que ahí viene el estereotipo de la sociedad, ¿me entiendes? Porque no culpa, bueno, habrá gente que en este caso diga chuzo, pero ese man, ¿cómo se le ocurre eso? Pero otros van a decir, pero es culpa de la chica porque anda vestida así. Porque anda de noche. Exacto, porque anda de noche. Facebook es el típico comentario que siempre aparece de alguien. Exactamente, entonces, incluso las mismas mujeres llegan a caer en el tema del machismo, porque el machismo no viene a ser solo que el hombre sea para la mujer, sino que también la mujer también va a tener esa relación del machismo de decir, pero si ella está ahí porque, es que no se cuida, no guarda bien su vestimenta, no, ese tipo de cosas no son así. Ese tipo de cosas, como ya viene afectado de una violación, a la final se va a tomar ella en serio, de que sí es su culpa y eso va a seguir afectándole y afectándole de continuo. Nuevamente con estos chicos, disculpen cada instante, pero llamado la atención. Si esto suena familiar, suena como tu historia, por favor, no calles. Ahora, antes ya mismo salimos al corte. Tenemos una invitada especial y en esta ocasión ella se maneja mucho en lo que es la psicología. Y esto va a ser muy importante para aquellas mujeres que en alguna ocasión llegaron a sufrir una violencia, ya sea de su pareja o de un familiar tan cercano. No es casualidad de que hayan llegado aquí o de que alguien les haya mandado este link para que lo escuchen. Yo pienso que Dios de alguna u otra forma va a llegar a nosotros con un mensaje. Uh-huh. Y listo. Y hay una última cosa que quisiera agregar. Recuerden, en el programa anterior hablamos de desmentir ciertos, de aclarar cómo ciertos versículos se pueden mal utilizar. Y yo, para la preparación de la preparación, de hecho, ya nos cruzamos con este versículo que creemos que se puede malinterpretar si no se lee completamente. Recuerden que la palabra de Dios se lee en un contexto del capítulo, del libro y un contexto histórico. Diferencien mucho una relación sexual consentida a una violación. Exactamente. 1 Corintios 7, del 3 al 6 nos dice lo siguiente, y quisiera que lo leamos de principio a fin, no solo la parte que tal vez nos puede convenir. Eso es un llamado a los hombres, ¿no? Y bueno, a las mujeres también, porque de todo hay en la viña del Señor, dice el dicho por ahí. Versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Aquí está hablando de las relaciones sexuales. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Sino la mujer, aplica para ambos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas de esto dice Pablo, por vía de concesión, no por mandamiento. Entonces,
Violencia es otra cosa. Relación sexual consentida es otra. Y para irnos al corte, yo tengo una pregunta. Hablábamos mucho de cómo puede afectar. Yo te hago esta pregunta a ti. ¿Qué tanto puede afectar una violencia, ya sea sexual, física o verbal, a una mujer? Creo que son marcas que no van a ser fáciles de Yo creo borrar. que es Solo una Dios puede secuela sanar. eterna, la verdad. Así es. Y con esto vamos a ir al corte. Bueno, ahora yo vengo con una nueva pregunta. ¿Es difícil ser hombre? ¿Nos causa el sufrimiento al hombre? Ni uno menos. Ni uno menos. Hashtag Ni uno menos. Por favor, etiquétenlo. Ya, voy a romper el silencio. Bueno, ya tenemos también a Noemí, la psicóloga invitada el día de ahora. Así que vamos a ver qué nos depara durante este segmento entrevistando a... Vamos a hablar con Noemí. Noemí es parte también de nuestra congregación. Exactamente. Y bueno, ya le damos la bienvenida a Noemí. Esperemos que se conecte el audio. Vamos a tener la opinión de una psicóloga que nos va a dar a entender, en este caso, su punto de vista en el tema profesional relacionado al machismo. ¿Nos escuchas, Noemí? ¿Cómo estás, Noemí? Hola, sí, qué gusto, Jan, qué gusto. Bienvenida, Noemí. El Jin Yang. Muchos. Hola, qué chicos, qué lindo poder compartir con ustedes. Acabo de salir de una clase, entonces ahí me vieron con Con el look de lentes. profesora. Sí, y con el carácter también, no mentira. Hashtag look de profesor. Exacto. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo les va? A ver, estuve ahí un poquito escuchando. La verdad es que es un tema súper interesante, sobre todo para la actualidad. Realmente vivimos en un tiempo donde, si bien es cierto, queremos salir del machismo, pero a veces... como mujer a veces es vergonzoso decir el feminismo a veces apunta hacia un punto demasiado exagerado, por así decirlo. Sin embargo, hay puntos a favor y hay puntos en contra sobre este tema. Pero bueno, listo, el micrófono lo tienen ustedes, yo escucho y respondo. Hay una pregunta con la que cerramos el anterior bloque y me gustaría hacértela. Claro. ¿Tú me podrías decir qué tanto puede afectar una violencia, ya sea esta sexual, física o verbal, hacia una mujer? Wow, realmente marca demasiado. O sea, si vamos al punto de la niñez, o sea, te marca para toda la vida. Si hablamos del punto, es decir, la violencia que la ves desde un punto de ser niña, qué sé yo, me invento, ¿no? Ves a tu mamá siendo maltratada. Obviamente marcas de por sí la vida de esa mujer, porque más adelante va a crecer como una mujer que dice, bueno, si eso lo vivió mi mamá y lo aceptó, pues es algo normal. Ahora, si lo vivo en mi adolescencia, entro a una etapa de confusión, porque si bien es cierto, ya tengo establecido mis creencias o mis propios principios. Entonces, al ver esto, qué sé yo, en mi colegio, me invento, soy una adolescente, y empiezo a ver esto en mi colegio, de que, qué sé yo, mi profesora como que no le dan tanta aceptación, o como mujer me dice, bueno, ya lo que tú dices, perfecto, sí, pero vamos a darle paso a tu amigo, a ver qué dice, y tal vez lo que él dice lo considera con mayor importancia. Entonces ahí entra a una etapa de confusión, digo, o sea, ¿estoy siendo aceptada y merezco ser aceptada o no? Ahora, si vamos a una etapa de adultez, obviamente desencadena mis principios de igual manera, es decir, con qué crecí para yo aceptarlo. Ahora, realmente en este tiempo en el que vivimos, es muy poco realmente las mujeres en las que tal vez aceptan el machismo. Realmente estamos en una época en donde sí hemos, digamos, como mujeres aceptado nuestro rol y aceptado que podemos desempeñar muchos oficios y muchos deportes en los que nos hemos destacado. Entonces, en este punto realmente ya una mujer adulta digamos, con principios y con fundamentos básicos de no haber crecido con violencia, pues, y al vivir en este tiempo de violencia, pues no la va a aceptar y va a como de lugar darse su puesto. Eso.
Muy bien, Demi, muchas gracias. Y tengo una duda. ¿Sabes que hemos utilizado este espacio para tratar de invitar a que las quien sea que nos esté viendo, ¿no? Cualquier mujer nos escuche, a invitarlas a no callar, a buscar ayuda. Pero la pregunta es, ¿cuál es la ayuda? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué crees tú que es la mejor estrategia para una mujer que está bajo violencia física, psicológica, verbal, sexual? Eh, Ujú. ¿hay algún protocolo? ¿Hay algo que tú pudieras sugerirles a las chicas, a las mujeres que nos escuchan? ¿Cómo buscar ayuda? ¿Cuál es la mejor estrategia? Que no traiga consecuencias, ¿no? Porque yo estoy más que seguro que si se descubre que esa búsqueda de ayuda, pues traería consecuencias, pero no sé, Ujú. ilumínanos, por favor. Ya, si estamos hablando de una mujer adulta, ¿verdad? Que está sufriendo, ya sea en su trabajo, bueno, obviamente, estamos hablando de trabajo, pues tenemos como principal punto, digamos, de recursos humanos. Sin embargo, a veces, y lo digo personalmente, a veces recursos humanos va donde el jefe y el jefe dice, no, déjale pasar, no pasa nada. Entonces, ¿qué he hecho yo? Vaya al ministerio, vaya al ministerio y denuncie, porque realmente es algo que sí es cierto, no debemos quedarnos calladas. A veces, si bien es cierto, hemos adoptado eso de que, bueno, incluso a veces por ser cristianos, no, bueno, soy cristiano, no le voy a armar lío a voy a dar la otra mejilla, y hasta cierto punto es aceptable, voy a dar la otra mejilla, pero ¿qué tal si después de la otra mejilla quieren no solo la mejilla, sino, qué sé yo, y más allá? Entonces, ahí sí yo debo poner mis límites. Y si bien es cierto, hay autoridades legales, por ejemplo, hablando en un trabajo, yendo a esto de conciliaciones o el Ministerio de Relaciones Laborales, también dentro de en una familia, digamos, una mujer que pues no tiene esos medios de estar tal vez trabajando, siempre hay ayudas, hay lugares en donde puede acudir. Por ejemplo, siempre hay estos lugares de refugio. Sé que hay en cada sector hay puntos donde se recoge a mujeres, donde hay ayudas sociales y se puede recurrir a eso. Por ejemplo, bueno, no tengo el dato en sí, pero si ustedes se meten a internet y pongo, bueno, ya les voy a dar el dato bien, pongo ayudas mujeres y yo pongo en mi país, yo voy a encontrar los lugares más cercanos a donde puedo yo acudir. Y voy a encontrar no solamente recursos de poder de ONGs, de ayudas psicológicas, sino incluso también un refugio, es decir, donde tal vez en ese momento pasar la noche. Y eso hablando de espacios sociales, ¿verdad? Pero también yo soy muy, bueno, recomiendo mucho el punto de nuestras iglesias donde nosotros asistimos, el hecho de ir donde una persona que me dé un consejo, que me dé una ayuda, pues nunca está por demás. Entonces, acerquémonos a estos lugares. Por ejemplo, a ver, yo tengo acá uno que me da por sectores, se llama Ayuda en Acción. Entonces nosotros podemos entrar a esta página y nos va a dar algunos lugares donde yo poder, incluso me dice que me ayuda, por ejemplo, si soy mujer y no me están atendiendo correctamente, y eso dentro del punto de salud. Entonces, aquí tenemos varios lugares. Entonces, yo les invito, podemos buscar ayuda en acción y tenemos no solamente espacios para mujeres adultas, sino para niñas, es decir, apoyo para infantes, en tema, incluso empresas aquí que nos dicen cómo apoyar en el tema también de apadrinamiento. Entonces, eso, por ejemplo, es bueno, ¿no? Es una de los caminos por donde ir. Sin embargo, principalmente, yo digo, si yo estoy sufriendo de algo, siempre voy a una mano amiga, a una persona
inmediata, porque qué sé yo, estoy desesperada y ni siquiera puedo salir de la casa, no puedo hacer una llamada, ni siquiera tengo acceso a internet y estoy desesperada porque alguien me ayude. Siempre va a haber un amigo o una amiga, bueno, principalmente amiga. Yo siempre recomiendo mujer con mujer porque así no ocurre a veces confusiones. Entonces, siempre va a haber una amiga en la que me puedo apoyar. Obviamente, tengo que entender que esta mujer debe ser sí adulta, que sí pueda yo confiarle, es decir, que haya tenido una experiencia. No puedo decirle a una persona que tenga o que haya pasado por un problema y qué sé yo, se haya quedado en el mismo lugar, o que sea menor que yo, es decir, una joven o un adolescente negativo, ¿no? Tengo que buscar a alguien que haya tenido esa experiencia y sé que es el primer punto de partida. Entonces, eso sería como para poder abrir mi ayuda. Interesante. Una parte incluso de la primera pregunta que se mencionó, me hablaste de cómo desde la niñez esto puede ser afectado. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué factores en este caso serían los que generen el machismo? Sí, muy buena la verdad esa pregunta. Y sabes que eso empieza desde casa, desde mamá, desde que, bueno, y les cuento que soy mamá primeriza y de un varón de apenas 1 año y, bueno, ya en septiembre cumple 2 años. Entonces, y sí, y yo tengo eso en mi cabeza, ¿no? Yo quiero que desde ya este pequeño varón tenga cimientos fuertes sobre cómo ser un varón y sobre todo un varón que rechace el machismo, no porque lo deje de ver como cabeza, porque obviamente está establecido que es cabeza, es el varón, tiene su rol, no es que a veces por el hecho de hablar de feminismo decimos, bueno, somos iguales y yo también puedo ser cabeza, o sea, tengo mi rol, o sea, también sé que el hombre tiene su rol como cabeza. Si bien es cierto, si la mujer queda desamparada y es viuda o madre soltera, pues sí le tocará ser cabeza. Pero bueno, para no desviarme del punto, una madre es fundamental, una maestra es fundamental, y yo siempre voy a esos dos puntos. Cuando yo hago, por ejemplo, ayuda psicológica, siempre les digo, yo no puedo hacerlo todo, siempre el círculo familiar es el círculo principal, y número 2, el círculo en donde su hijo se educa, o su parte no familiar, sino educativa, sus pares, es decir, sus amigos, y en este caso su maestra. Es decir, si yo crío a mi hijo bien y le digo, mira, tú puedes ayudar a tu hermana, a tu prima, a tu mamá, puedes también ayudar a cocinar, puedes ayudar en la limpieza, porque a veces eso al menos he visto que en la antigüedad era así, ¿no? ¿Verdad? No, tú no entras a la cocina porque eres varoncito, no, usted encárguese de eso, o no juegue con muñecas porque eso no es para niños, o cuidado con llorar porque las niñas solo son las que lloran, los varones no. Entonces, esos son estereotipos que han marcado mucho la vida de varones, que al llegar a la actualidad, es decir, a su adultez, dice, o sea, no, yo no puedo llorar, o yo no puedo porque no tengo por qué entrar a la cocina, o yo coger una escoba y no, ¿qué? O el ser amorosos con los niños, a veces es así, no, o sea, no, ¿para qué vas a jugar con muñecos? O sea, no hay nada de malo porque estoy viendo esa parte paternal de un varón, lo cual va a ser después de eso un buen papá, un papá cariñoso, un papá que se pueda ocupar, y eso es bueno. Entonces, y como segundo punto, los maestros son muy importantes, sobre todo en la infancia. Los primeros maestros son muy importantes. A veces pensamos que no, porque son chiquitos, la maestra de inicial o de preescolar solo le enseña lo básico, pero no, lo básico es lo básico, o sea, lo básico es lo fundamental, y el hecho de decirle, bueno, salúdale a tu compañerita, o cédele el puesto, o no le estés jalando el cabello, o cosas así, ¿no? O préstale esto, o sea, eso crea en sí un varón fortalecido, un varón con bases sólidas, un varón realmente varón. Exactamente. De la mano de esto de la formación de los niños, ¿y qué pasa o qué nos podrías tú comentar en el caso de que ya haya un varón, un niño, que tenga estas tendencias machistas de tal vez golpear a sus hermanos, golpear a su mamá, desobedecer, insultar, etcétera? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Sí, 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 y sabes que sí es un tema muy común porque hay niños que lamentablemente crecen en hogares así, hogares donde lamentablemente papá tal vez es un poquito, no digamos grosero, pero sí como que alza a veces la voz. Y bueno, alzar la voz está bien, ¿no? A veces hay un punto de firmeza, pero el discutir frente a los niños es realmente perjudicial para ellos porque ve, por ejemplo, la posición de papá y grita y alza las manos y esto, y él presencia eso, indica y dice, bueno, pues sí, mamá acepta y bueno, yo también lo voy a hacer y bueno, y crecen con sin número de cosas que lamentablemente al verlo en su escolaridad, pues están empezando a dañar no solamente a su grupo, sino incluso a ser partícipe de que los otros hagan. Por ejemplo, no es que no, tú no puedes jugar a esto, me invento, no, tú no, porque tú eres niña y no puedes jugar. No solamente daña, qué sé yo, a la niña, decir, no, tú no puedes, sino a mi compañero le escucho y yo digo, como niño debe tener razón mi amigo, capaz, y las niñas no están hechas para eso. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo principalmente? Si yo soy la maestra, sí debería ir conversando con la mamita, sí debería conversar y decir, a ver, vamos viendo estas actitudes y voy concluyendo de que puede haber un mal ejemplo en casita y voy yo hablando primero con mamá. Ahora, ¿qué tal si mamá se resiste? Porque hay casos así. Mamá dice, no, todo está bien en casa, a veces no lo acepta o a veces no tiene tiempo. Yo como maestra o como colega, como amiga o vecina incluso, a veces entrando en ese círculo, yo puedo dar consejo, yo puedo decirle a este niño de la manera más cordial, no es la razón, no es el momento, no es cómo deberías actuar, ir haciéndole entender, a ver, la niña es igual que tú, tal vez tiene ciertas diferencias, por así decirlo, biológicas, pero es igual que tú. Entonces, en el igual que tú, el niño ya abre un foco mucho más grande. Entonces, la niña es igual que yo, entonces, ¿por qué le voy a prohibir que juegue conmigo? ¿O por qué le voy a prohibir que llore? ¿O por qué voy a ser agresivo? Si es una niña, yo no quiero que me peguen. Entonces, en ese punto, los niños son muy, muy, muy inteligentes. Si yo le pongo, mira, es igual que tú no quieres que te hagan esto, él entiende y dice, sí, no me gusta, aunque veo tal vez algo negativo en casa o por aquí, pero exacto, entiendo. Entonces, sea yo, como digo, la maestra, tal vez la vecina, tal vez la tía, y yo veo esto, no me puedo quedar de brazos cruzados y decir, bueno, que le piden los papás, a ellos han de saber, no, yo soy parte de esta sociedad y puedo ayudar con un consejo, con un ejemplo, ella es igual que tú, no lo hagas. Eso. Perfecto, muchas gracias, Melanie. Ahora, nos quitamos un poquito el chip de profesional de psicóloga y quisiera preguntarte primero, como mujer, ¿cómo tú enfrentas este tipo de machismos como una mujer cristiana? ¿Cuál es tu estrategia? Tal vez uno de tus consejos pueda ayudarle a alguien que nos esté escuchando en este programa. Sí, y como yo les decía, a veces el hecho de ser cristiana sí es como que te limita, ¿no? Y dice, no, es que yo tengo que ser una mujer sumisa que obedece a su esposo y que es mi cabeza y tengo que honrar. Y es cierto, lo tengo que cumplir. Sin embargo, como decía anteriormente, sí tengo que poner límites. Entonces, y para mí siempre está la palabra. Y en la palabra dice que ya no hay judío, ya no hay hebreo, es decir, ya no hay distinción, ya no hay gentil, exacto, o sea, ya no, o sea, ni mujer ni hombre, o sea, somos uno solo delante de Dios y somos aceptables, y al igual como lo ve a mi esposo, me ve a mí, al igual como ve a mi hijo, ve a la hija de otra persona, entonces, partiendo de ahí yo digo, ok, si soy igual,
si Dios me ve del mismo modo, no tengo por qué aceptar cosas que tal vez a ti como varón no te gustaría. Entonces yo soy bien radical en la palabra. Y vamos a la palabra y decimos, a ver, antiguamente era ojo por ojo y diente por diente, ahora ya no. Entonces ahora, si bien es cierto, entramos al tema de la gracia, pero también tengo un Dios justo. Yo siempre me acuerdo que alguna vez cuando éramos novios con mi esposo, le digo, si tú te casas conmigo vas a tener un suegro bien duro, bien fuerte, y es Dios. O sea, si me haces algo a mí, no va a salir mi papá, o sea, va a ser un Dios que juzga y él lo ve todo. Entonces, sí, yéndonos a la palabra, y la palabra es viva y eficaz, entonces siempre va a estar para apoyarnos, no importa si seamos hombres o mujeres, la palabra es para todos y nos defiende por igual. Me encantó mucho eso que dijiste, y yo creo que es una lección para todos nosotros, todos los hombres que estamos escuchando, que recordemos que toda mujer tiene el mismo papá y es Dios, así que puede que tal vez la mujer no se defienda, puede que no te responda, puede que se deje abusar, pero recuerden que tiene un papá que no se va a olvidar y que va a hacer justicia, entonces... Y aquellos hombres van a rendir cuentas a Dios. Mira, y algo muy importante que también me llamó la atención de lo que dijo Noemí, es que lamentablemente aún dentro del hogar cristiano sigue habiendo esa mentalidad de que porque mi esposo es la cabeza, yo tengo que estar sujeta completamente a si pase lo que pase. Y yo creo que por una ocasión como tú, con una parte como tú dices, Noé, es verdad, pero cuando hay un maltrato dentro de un hogar cristiano, porque en los hogares cristianos también hay maltrato, lamentablemente viene una mala interpretación de que, como dice la Biblia, que el amor todo lo soporta, entonces tengo que soportar todo maltrato, todo abuso físico, verbal, y qué importante es saber que dice Dios que, o sea, mira, que yo nunca te mandé a que tú te creas más, ni tampoco te desvalores. Exacto. Todos somos iguales ante Él. Y eso es algo que me gustó mucho de lo que dijo Noemí, y bueno, algo que yo pueda acotar en este caso. Noemí, mira, yo quiero, creo que es una pregunta súper breve. Cuando estábamos hablando con los muchachos, yo les había preguntado, o bueno, les dejé esta inquietud de que si es que el machismo se produce por un tema psicológico. ¿A qué me refiero? Yo estoy en un hogar donde hay yo como esposo, por decirlo así, perdón, maltrato a mi esposa, estoy dentro de ese concepto del machismo, pero algo psicológico me pudo pasar. ¿Por qué se desencadena el machismo? Sí, obviamente, como te decía anteriormente, o sea, todo nace desde la niñez realmente. Entonces, y por eso yo alguna vez, justo el domingo, creo que hablaba con los pastores, y normalmente la psicología dice, supera a tu mamá, supera a tu papá, supera a tu familia, supera lo que ya pasó. Eso igual, o sea, significa perdón. No es otra cosa que el perdón. Entonces, sí, las cosas desencadenan en familia. Entonces, ¿cómo nace el machismo psicológicamente? Es por lo que veo, por lo que veo que en la sociedad pasa, por lo que yo acepto como normal. Cuando yo acepto algo normal que realmente no está bien o no está aceptable, empiezo a tener un daño psicológico. Entonces, ya sea que vea a papá maltratando, ya sea que vea mi vecino, ya sea que vea en la escuela, qué sé yo, tengo un profesor varón, ya sea que escuche, porque a veces, si bien es cierto, tal vez no discuten frente a los niños, pero sí se escucha y dice, bueno, el niño está allá y está dormido, pero escucha gritos, escucha jaloneos, escucha que se rompen cosas, ya, o sea, ya lo vivió. Ahí el esposo rompiéndole el palo de la escoba a la mujer. Ya, exacto, ya estoy generando daño psicológico. Exactamente. Y para finalizar, una recomendación final. Una recomendación final, ¿para mujeres o para varones o para los dos? Yo pienso que en este caso más para el hombre, sobre la crianza más claro. Sí, yo creo que para el varón, sí, varón, toma tu lugar tal como Dios lo hizo, y siendo
terrenales como Jesús lo hizo. Jesús nunca rechazó a una mujer. Jesús incluso hasta con las prostitutas comía, las aconsejaba, las amaba, con ese amor paternal. Hombre, toma ese aún si no eres esposo, ese amigo que da la mano, ese amigo que aconseja, ese amigo que no te ve con morbo, sino te ve con ese amor ágape, ese amor que cubre pecados y es ese amor tan grande que no te juzga, que no te acusa, sino que te comprende, te entiende y te ayude. Ese que sea el pensamiento cuando veas a cualquier mujer, como Jesús. Amén. 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 Muy bueno. Muchas gracias a Noemí. Hemos contado con la profesional experiencia y presencia de la psicóloga Noemí Tarira, que es también nuestra hermana congregante en Casa de Dios. Te agradezco mucho, Noemí, por tu tiempo. Como los cristianos también podemos trabajar en ramas. Exactamente, justo lo que hablamos, ¿no? Si tienes, a ti chica que estás escuchando, ti niña que quieres ser psicóloga, aquí tienes un ejemplo de que es posible. Noemí, te agradecemos mucho por habernos acompañado en esta noche, en este episodio, y agradecerte por tu tiempo, tus consejos, que esperemos que a las personas que nos están escuchando, bueno, pues los pueda servir y también lo puedan poner en práctica. De nuestra parte, muchas gracias. Muchas gracias. Y que Dios te bendiga, Noemí. Muchas gracias. Igualmente, chicos, bendiciones. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de conversar y de tener esta entretenida charla con la psicóloga Noemí, ¿qué les parece si nos vamos a una pequeña pausa musical? Continuando con nuestro programa, iba a decir podcast, pero después de mi mente surgió, no, mejor dilo programa. Entonces, vamos a hablar acerca de las conclusiones del programa. Con ustedes, la sección 10 minutos. Y bueno, aquí vamos a empezar a averiguar qué misterios tenemos para decir acerca del machismo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuáles son las conclusiones? Jan, Kevin. Ahí ponme el cronómetro, ñaño. Inicia la sección. 10 minutos. 10 minutos. Con So Human. Muy bien, yo creo que la respuesta es eso, ¿no? El machismo es definitivamente negativo, no hay nada bueno que pueda salir de esto, porque está basado en menospreciar al 50% de la creación de Dios en términos humanos, ¿no? Toda ideología que nos incite a sentirnos superiores que alguien más es definitivamente dañina. Creo que es una respuesta muy, muy, muy directa. Ahora, desde el punto de vista bíblico, pues hemos compartido bastantes historias, versículos en las que Dios nos llama a amarnos unos a otros, a tratar a las mujeres como vaso frágil, a controlar las cosas que decimos en el contexto sexual, que todo es con consentimiento. Entonces, no hay zona gris en este aspecto. Es o eres machista o no eres machista. ¿Tus acciones son machistas o no son machistas? De hecho, hablando sobre el machismo, hay algo que se tocó mucho sobre el tema, hablando incluso con Noemí, es el mero origen del machismo. Hay muchas causas, diversidad de causas, y una de ellas es lo que mencioné al principio, que es la misoginia, y lo había dicho que es el odio irracional hacia las mujeres. Y esto se da por, como se mencionó, ¿no? Problemas familiares con la mamá o problemas con su pareja o con alguna mujer así en general. De la misma forma también se suele dar por una actitud asemejada al padre, porque un padre también es un ejemplo. Y tienden a actuar como su padre actúa, tienden a pensar como él piensa, y así se llevan hasta a edades adultas y realmente pueden convertirse en personas con una forma de pensar muy, en mi forma de verlo, peligrosa incluso. Y tomando la línea de lo que acabas de decir ahora, yo creo que es una de las motivaciones para salir de un hogar en el que hay este tipo de, hablando de la violencia sexual, psicológica, verbal, física, es que si tal vez el abuso ha hecho que tu autoestima te haga creer tu autoestima baja te haga creer que no mereces ayuda o que ya está todo perdido,
y tienes hijos, piensa en que el ejemplo que tú les das, tus acciones, puede determinar si tu hija será una víctima más cuando crezca o si tu hijo será un victimario. Entonces, mi invitación creo que quedó también muy claro con Noemí, que hay un factor en la infancia, en el desarrollo de los niños para aprender ciertas actitudes, tanto buenas como malas. Entonces, si estamos buscando una razón más para no ser machistas, no ser violentos con nuestra pareja, y por el otro lado, salir de una relación en la que hay violencia, salir de una relación en la que hay machismo, pues piensen en sus hijos, recuerden que sus hijos van a copiar todo lo que ustedes han hecho, y si no quieren que su hija en 20 años sea golpeada, abusada por su esposo, o que su hijo sea quien abuse, pues ahora es el tiempo de hacer los cambios. Claro, mientras el niño crezca, guíenlo siempre por el camino de Dios y cuando éste sea grande no se va a apartar. Realmente es un factor muy, muy importante dejarse guiar incluso por la palabra. Muchas veces pensamos que las escrituras tienden a ser machistas cuando realmente solo sacan el contexto de un versículo, pero no son capaces de leer el capítulo entero. Que la Biblia no es machista, machista es el que lee y el que interpreta. Exacto, ese es el inconveniente que se tiene en la sociedad cuando quieren analizar la Biblia. Dicen, no, pero aquí hay puros versículos de machismo, y uno no analiza en el tema espiritual, uno no lee el contexto sobre qué quiere tratar el capítulo, incluso así sea ese versículo, no se sabe en qué contexto está escrito, el tiempo en el que fue y para qué fue dicho ese versículo. ¿Y por qué razones? Exacto. Entonces yo de mi parte, mi conclusión diría que el machismo sí va a seguir existiendo porque es algo que va a depender de ti, mujer, de frenarlo, de no permitir que siga habiendo dentro de tu casa para las personas que sufren de machismo. Y también, bueno, que esto ya será ir desarrollándose con el tema de la sociedad, que vaya evolucionando. Lamentablemente, desde nuestras raíces, es decir, desde nuestros antepasados, hemos sufrido psicológicamente incrustados el machismo subliminalmente, que es lo que actualmente estamos viviendo. Y yo creo que aquí ese problema del machismo que sucedió hace mucho tiempo atrás, bueno, desencadena en una ola que estamos viviendo actualmente, que ¿cuál será? Yo quisiera acotar algo que tal vez no se menciona mucho, y es cómo existe también machismo en lo que consumimos. Quisiera invitar a todos que evaluemos las películas, las series, la música que estamos escuchando, claro, y el mensaje que nos está dando, que están dando nuestros hijos, nuestras hijas. No solo para hombres, también para mujeres, porque incluso al menos en la música he visto como muchas mujeres son capaces de cantarse un reggaetón donde denigran un montón a la mujer y lo cantan como si fuera lo más que el himno nacional, más que la alabanza. Se sabe más que el himno nacional. Más que el himno nacional. Se saben más los no, es que mira, es que ese es el inconveniente que también causa la sociedad. Como ya está acostumbrada la sociedad a que el hombre crea ese tipo de género, bueno, en este caso urbano, pero vamos al tema del contexto, la letra. Entonces, ¿qué es lo que hace la mujer? Se adapta y por ende psicológicamente está entrando en un machismo. Diríamos que tal vez no lo quiso hacer, pero ya está dentro de eso porque como quiere que su carrera despegue, como que le quiere que vaya bien en su carrera, entonces está formando parte de un machismo y es muy difícil, ya una vez enrolada ahí, poder salir fácilmente y empezar a atacar contra el machismo. Y bueno, es lo que en unos episodios adelante vamos a seguir conversando de lo que se va a desarrollar. Y siendo realistas con cuestión de la letra, no es que no quisieran, todos sabemos a qué se direccionan cuando van a escribir una canción. Bien, como argumento final, hay algo que me gustaría decirle tanto a mujeres, para aquellas que se sintieron menospreciadas, sepan que ustedes tienen un valor tan grande que es difícil de decir. Y para aquellos hombres que menospreciaban a las mujeres, les vamos a enseñar que ustedes realmente, y yo lo digo como hombre, no somos quienes para menospreciar a una creación tan hermosa como es la mujer. Y estas citas se las dejo a ustedes en Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, si somos tanto hombres y mujeres semejantes a Dios, ¿para qué menospreciarnos? ¿Para qué menospreciar a la mujer? Yo pienso que la mujer es tan importante, tan valiosa, como lo puede llegar a ser un hombre.
No negamos que existan diferencias, obviamente va a existir diferencias si hablamos en el ámbito del sexo, del género, eso está por demás decirlo, pero el valor es el mismo. Todos somos hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de papá. Amén, estoy muy de acuerdo, chicos. Ese es a lo que quisiéramos invitarlos en este segundo capítulo sobre el machismo. Dejemos a un lado la sabiduría del mundo, los dichos del mundo, los chistes del mundo. Y muchas veces la cultura del mundo. Y aferrémonos a lo que dice la palabra de Dios y leámosla con los 5 sentidos, concentrándonos. Y hablando de concentración, tal vez a un oyente ahí que estuvo parando la oreja con todos sus índices, tal vez habrá escuchado un pequeño comentario, un chiste que sonaría un poco de fuera de lugar, ¿no? Pero ese comentario de si el hombre sufre es porque nuestro siguiente programa va a abordar el otro lado de la moneda. Hemos hablado del machismo en la sociedad. En el próximo podcast, en los próximos 2 podcasts, para ser preciso, estaremos conversando sobre el feminismo, sus pros, sus exageraciones, sus contras. Todo esto lo desarrollaremos en un momento. Es un tema muy interesante. Uh-huh. Es, de cierta forma, diferente a esto del machismo. Y muy controversial. Y les invitamos, ya que conocen cuál será nuestro tema del próximo programa, escríbanos en redes sociales si tienen alguna duda, cuál es su opinión del feminismo, cuáles son sus experiencias, y los estaremos leyendo para conversar sobre ello en nuestro próximo podcast. Así es, redes sociales. Recuerden, estamos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, @SoHumanEco, y también en TikTok. Ya, estamos saliendo ahí. Listo, y como en todos los programas, nuestra invitación, nuestro llamado, nuestro ánimo, a que no descuiden su vida espiritual, no dejemos de orar, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de leer devocionales, no dejemos de poner en práctica lo que leemos en todos estos recursos, y recuerden que todos los problemas de los que hemos abordado tienen una solución con Dios y en Dios. Uh-huh. ¿Eso sería todo? Sí, chicos? eso sería todo por ahora. Gracias por escucharnos, donde sea que estés. Y a la hora que sea. Esto ha sido So Human.